Yo me entrego a ti, mi Dios. Porque no hay nadie como tú. Me has amado, me has rescatado. Tu amor me ha perdonado. Y no hay nadie como tú. 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 No hay nadie como tú. Adora su nombre y dile que no hay nadie como Él. Milagroso, tú abres camino. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Ora en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Todo lo que hay dentro de mí, mi Dios, necesita más de ti. Porque todo lo que hay, mi Dios, necesita
Usted puede ver el título de la palabra de hoy, lo puede ver ahí atrás, y el título es Mea culpa. Mea culpa. Eso está escrito en latín. Es una locución latina que literalmente se traduce por mi culpa, y usada generalmente como mi culpa o mi propia culpa. Hay una palabra, confiteor, es un latín que significa yo confieso, y es una oración en latín usada en el ritual romano de las misas. Usted lo ha escuchado, yo creo que lo hemos repetido casi todos. Aunque yo nací en un hogar cristiano evangélico, sin embargo estudié en un colegio católico, y entonces era normal que nos llevaran a misa, y era normal que nos hicieran repetir ciertas cosas. Entonces entre una de ellas estaba el famoso yo confieso, y creo que Bianca lo confesaba todos los días que iba a misa, y de alguna u otra manera pues todos lo hacíamos. Y el yo confieso dice de la siguiente manera: es un acto, es un rezo de confesión de los pecados ante Dios. Y dice: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión. Y ustedes ya saben lo que sigue: por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Y hasta ahí está todo bien. Ya después le anexaron otras cosas y como que ya no. Entonces, mi culpa, mea culpa. Es normal, es común que todos nosotros nos sintamos culpables o nos hayamos sentido culpables en ciertas situaciones de nuestra vida, ¿sí o no? De alguna u otra manera nos sentimos culpables de repente, porque generalmente usted escucha a los que toman y entonces ellos se sienten culpables el día sábado, domingo y amanecer lunes, amanecen con una gran resaca, que se quieren morir y dicen: ay, no vuelvo a tomar. Y el sábado siguiente, ¿qué pasa? Vuelven a tomar. Sienten culpa, es normal. O es como, no sé si a ustedes les ha pasado. A mí me pasó una vez, estábamos en casa de un amigo, y entonces él hizo creo que fue un arroz chino, creo que fue, pero lo hizo como que eran para 30 personas y solo habíamos como 8. Ya se imagina, la comida la tenía hasta aquí, y ya no aguantaba. Yo decía: ay, Señor, no vuelva a comer así. Entonces son cosas que uno, por grandes o pequeñas, uno se va sintiendo culpable. Se va sintiendo culpable cuando tal vez ofende a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hija, y entonces dice: le encabé, decimos nosotros acá en Nicaragua, la paseé, la embarré con atol de leche, me siento culpable. Y entonces hay gente que vive con esa culpa desde mucho tiempo atrás. Hay gente que no ha podido superarse de esas culpas que tiene. Mea culpa. Pero ¿qué dice la palabra del Señor acerca de la culpa? La culpa es el resultado de haber violado una norma o una ley en particular. Cuando cruzamos una línea moral, ética, legal, somos culpables. ¿Sí o no? La palabra del Señor dice: no matarás. Y cuando viene alguien y mata, ¿es culpable? Sí. Dice el Señor en su palabra: cuando murmuran contra su prójimo, ustedes son homicidas. O sea, están matando a alguien. ¿Sos culpable? Sí, exactamente. Entonces somos culpables. Esto es, aunque no sepamos que hemos cruzado esa línea. La culpa, sobre todo, es un estado, es una condición, no es un sentimiento. Ya les voy a explicar. De acuerdo a la palabra, todos somos culpables delante de la presencia del Señor. Romanos 3, capítulo 3, versículo 10. Las escrituras dicen: no hay uno solo que sea justo, todos somos culpables.
Desde ya les digo que ustedes y yo somos culpables. ¿Sí o no? Todos se han ido por mal camino, todos por igual se han pervertido. No hay quien haga lo bueno. Si hay uno que dice que hace lo bueno, mentiroso es. No hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Este es el versículo de Romanos que dice: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Estamos haciendo una base, estamos haciendo un fundamento de lo que estamos aprendiendo. Todos somos culpables. La palabra del Señor dice: no hay un solo justo. Por cuanto todos pecaron, dicen en Romanos, y todo lo encerró bajo un solo término: pecado. Entonces, quiere decir que usted y yo somos pecadores, ¿sí? Los obispos, los sacerdotes, los padres de cualquier iglesia católica, todos son pecadores. Los pastores evangélicos, todos son pecadores. Los rabinos que enseñan Shabbat y todo eso también son pecadores. Los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, todos por igual somos pecadores. Si hay alguien que te diga lo contrario, ese es un mentiroso de primera. Pero quiero dejar en claro que aquí, hasta este momento, que todos somos pecadores. Pero escúchelo bien: el hecho de que una persona está en pecado, muchas veces esta persona puede que no se sienta culpable. Yo te ofendí. No, yo no te he ofendido. Estás loco, estás loca. ¿Han escuchado ese tipo de personas que no aceptan, no creen que son pecadores? En nuestro territorio, generalmente mucho tiempo para acá, ahora se va cambiando un poco, pero el machismo era algo normal aquí en nuestros lados. Entonces, para los hombres tener 2, 3, 4 mujeres era normal. ¿Estaban pecando? Sí. ¿Estaban siendo culpables de lo que decía la palabra? Sí. Pero ellos no se sentían culpables. O el que toma una cerveza escondida, no una vez por allá, sino una vez cada semana. No, si eso no es malo. Si una no es nada, no se siente culpable. O el que se fuma un cigarrito solo para aliviar el estrés. O el que empieza a ver pornografía. No, si eso no es malo. O el que empieza a hablar de su prójimo. No, si no estamos hablando nada malo. Imagínate que hablaran algo malo. ¿Cómo sería? Entonces, que tengamos la culpa, que seamos culpables, muchas veces nosotros no nos creemos culpables. Los sentimientos de culpa son útiles cuando nos impulsan al arrepentimiento. Ya vamos entrando en materia. Sin embargo, 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Muchas veces sí nos hemos sentido culpables y hemos tratado de cambiar el asunto. Muchas veces yo, cuando estaba tal vez como Fernando, que estábamos en otra iglesia, yo cantaba no tenía más responsabilidades, cantaba, estábamos ahí en el altar y después yo me bajaba a hacer totalmente lo contrario. ¿Cómo creen que me sentía? Culpable. Al final, cuando la había paseado, yo me sentía culpable y le decía: Señor, me siento culpable por lo que hice. Señor, ya no lo voy a volver a hacer. ¿Y qué creen que pasaba el siguiente sábado o domingo? Lo volví a hacer. Y anduve en congresos, anduve en seminarios, anduve en campamentos, anduve en retiros espirituales, anduve en muchas cosas. Y casi en todas yo le decía: Señor, perdóname, me siento culpable. Pero no pasaba nada. Es que sentirte culpable no pasa nada. Ese es el primer acto nada más. Sentirte culpable. Sentir culpa, todos sentimos culpa. Sentimos culpa de lo mínimo a lo mucho. Sentimos culpa por cómo le hablamos a nuestros hijos de repente. Sentimos culpa porque le mentimos a alguien. Sentimos culpa porque le robamos a alguien.
pero no pasa nada porque no cambias. Les explico. El hacer el mea culpa, como lo hacen nuestros queridos hermanos católicos, que dicen yo confieso, y excelente. Eso es bueno, que confesemos nuestros pecados, porque dice su palabra que tenemos que confesar nuestros pecados para aquel que es fiel y justo en perdonar, nos perdone. Pero ¿de qué te sirve? Escúchalo bien. Esto es para nuestros hermanos católicos y nosotros también que somos creyentes en Jesús. ¿De qué nos sirve confesar nuestros pecados si no hay un cambio de vida? Y por aquí vamos ya. Porque podés estarte golpeando el pecho todos los jueves en misa, en hora santa, todos los domingos en la iglesia, en el culto dominical, todos los días que vas a tu reunión, todos los días que vas a tu Shabbat, pero no pasa nada con estar diciendo por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Para qué? ¿Para que te miren los demás? Mea culpa, mi culpa. El Salmo 32, del versículo 3 al 5, el salmista, mientras callé, escúchalo bien, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, dice el salmista, y no te encubrí mi iniquidad. Y dije, escucha bien, tomó una actitud: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es que usted tiene que confesarlo. Usted tiene que confesarlo. En la Biblia usted y yo podemos ver muchos casos y hay dos famosos. Usted lo conoce, yo también. ¿Se acuerdan cuando Judas Iscariote fue a traicionar a Jesús? Lo fue a vender a los sacerdotes, a los grandes clérigos de la época, y les dijo: ok, dame mi pago. Le dieron 30 monedas de plata, como dice la canción, y por 30 monedas miserables al maestro con un beso le entregó. Y le fue a entregar. Cuando vio que la cosa era en serio, cuando vio que lo que había hecho no estaba bien, se sintió culpable y dijo: ¿qué he hecho? Y fue a devolver las 30 monedas de plata. Pero él estuvo culpable y con remordimiento, mas nunca con arrepentimiento. Es que la culpa tiene que traerte arrepentimiento. Y él nunca llegó a tener arrepentimiento, sino solamente remordimiento de conciencia. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un remordimiento de conciencia? Y ya de mucho rato, ya de mucho tiempo atrás, por algo que ya fuiste perdonado, por algo que ya Cristo murió en la cruz del Calvario y a precio de sangre fuiste perdonado, y ya ese pecado ya fue olvidado. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado arrastrando culpas, falta de perdón, remordimiento, por no querer nosotros mismos perdonarnos? Porque fallaste, sí fallé. Porque trastabillaste, sí trastabié. Porque te fuiste por el camino contrario, sí mismo, así fue. Pero les quiero poner otro ejemplo. ¿Se acuerdan también de Pedro? Pedro vino y Jesús, en la mesa, en el mismo lugar donde estaba comiendo la Santa Cena, la última cena o la cena pascual, ahí mismo sucedieron dos cosas. Primero le dijo a Judas: andate ya y haz lo que vas a hacer. Vaya. Pero también le dijo a Pedro: Pedro, me vas a negar. ¿Y qué fue lo que le dijo Pedro? No, yo no te voy a negar, jamás ni nunca, eso tal no va a acontecer. Que me caiga un rayo. Si hubiera dicho eso, le cae el rayo ahí nomás. No, dice, yo no te voy a negar. ¿Y qué pasó? 3 veces. No fue ni una, ni fueron 2, fueron 3. Como dice la canción. Fueron 3 veces la que Pedro negó al maestro. ¿Y qué fue lo que pasó?
culpa vino hacia él, porque dice la palabra que lloró amargamente. Pero la diferencia de Pedro con la diferencia de Judas es que Judas se quedó nada más en el remordimiento de conciencia y no aguantó tanto que se fue a matar. Sin embargo, Pedro lloró amargamente. No se lee explícitamente, pero sí implícitamente, que fue y se arrodilló y pidió perdón. Eso lo estoy conjeturando. Fue y pidió perdón, fue y se arrepintió. Porque usted puede verlo de nuevo cuando Jesús resucita y se le aparece a Pedro cuando él estaba en la barca y desde lejos, echen la red. Y Pedro estaba desde allá, dice, me parece conocida esa voz. Cuando sus ojos fueron abiertos, su entendimiento fue abierto, él nadó hasta donde estaba Jesús y hasta la orilla. Y Jesús nunca le reprochó, ¿por qué me negaste? ¿Por qué bandido? ¿Por qué me negaste? Y no, nunca, solo le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, yo te amo. Entonces podemos ver después que hubo una actitud de arrepentimiento. ¿Se acuerdan de la historia de Zaqueo? El famoso Zaqueo que era chaparrito. Se subió a un árbol de sicómoro para ver a Jesús. Y entonces estaba la multitud y el gran Zaqueo, grande porque estaba en el árbol, estaba ahí arriba. Y Jesús pasa por donde estaba él y le dije, Zaqueo, bájate, que vamos a ir a comer a tu casa. Es que le encantaba al Señor el figureo. A Jesús le encantaba el protagonismo, le encantaba la farándula, le encantaba que hablaran de él. ¿Por qué? Porque ahí andaba comiendo con los pecadores, con los ladrones, con las prostitutas. ¿Y qué creen que hacía la gente? Míralo, y dice que es maestro, y dice que es rabino, y dice que es el Hijo de Dios. Y míralo, anda con la prostituta. Mira, allá está aquella, mira, allá está Lázaro, mira, allá está Mateo, allá está el famoso Zaqueo. Y se fue a comer donde Zaqueo. Y Zaqueo recibe el perdón. Zaqueo sabe que es culpable de todo. Y Zaqueo viene y hace, y ya les vamos entrando en el tema, una restitución. Porque dice, todo lo que he robado, el hombre estaba consciente que había robado, lo voy a devolver. El arrepentimiento, escúchalo bien, es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho. Pedro lo sintió, Judas lo sintió, Zaqueo lo sintió, David lo sintió. ¿Se acuerdan de la historia de David cuando ya era rey de Israel? Sus tropas estaban en la guerra. Él no fue a la guerra donde debería de haber ido por estar haciendo nada. Se asomó al tejado de su penthouse, iba a decir, de su castillo, y por allá miró a Betsabé. Usted conoce la historia. Se acostó con Betsabé, mandó a matar al esposo de Betsabé y después Betsabé tuvo un hijo. Y se le acerca al tiempo el profeta y le dice, fíjate, rey, que había un rey que tenía 100 ovejas, pero había uno que solamente tenía uno, y este fue y así. Entonces le contó la historia y le dijo, mátenlo. Rey, le dice, ese mismo eres tú, porque te fuiste a traer a la mujer de Urías Eteo y todavía lo mandaste a matar. Y entonces él automáticamente sintió culpa, se rasgó sus vestidos y se postró a tierra y dijo, Señor, soy culpable. Él no omitió nada. Es que nosotros de repente nos creemos muy valientes, o no sé, o muy sabios o muy tontos, por querer esconderle al Señor, por querer contarle una historia diferente. Y Dios ya lo sabe todo. Es que, Señor, es que si viste cómo me habló, cuchillo me sacó, cuchillo le saqué yo. Ah, no, yo no me voy a quedar callada. Habráse visto. Señor, es que viste cómo me arrendó la cara. Yo también se la arrendé. Y es que nos queremos disculpar y queremos componer las cosas con Dios. Queremos cambiar la situación. Pero lo que Dios ya llamó por todo pecado, y Dios ya te llamó y dice, todos pecaron. No te estés escondiendo ni te estés escudando. Si la encabaste, si pecaste, pues pecador sos. ¿Y qué hizo David? Usted conoce la historia. Se arrepintió de sus pecados.
Entonces David sintió culpa por haber hecho eso. El arrepentimiento, se lo dije, es cuando una persona siente por algo que ha hecho o ha dejado de hacer en el ámbito espiritual. Escúchelo bien, y aquí es donde vamos entrando ya en materia. La palabra arrepentimiento, les voy a dar el significado en griego y en hebreo. En griego, la palabra arrepentimiento significa metanoia, o viene de la palabra metanoia, así como lo escucha, metanoia. Watchman Nee, que fue un tremendo en el Señor, afirma que el significado original de metanoia, la palabra que es arrepentimiento, significa un cambio de mente, o sea, un cambio de pensamiento. Es por eso que usted y yo, con esto primero que estamos hablando, podemos ver por qué muchas personas llegan a las iglesias, escuchan la palabra. Usted los invita a una cruzada evangelística y llegan y lloran por sus pecados, y lloran porque están arrepentidos, y lloran porque se sienten pecadores, porque cuando la palabra te confronta, la palabra te desnuda, y lloran, y usted los dice: voy a venir el próximo domingo, llorando. Y posiblemente sea verdadero lo que están sintiendo, pero como no hay un cambio de mente, entonces no hay un cambio de pensamiento, no puede haber un cambio de comportamiento. Te lo repito, cuando no hay un cambio de mente y de pensamiento, nunca va a haber un cambio de comportamiento. Es por eso que la palabra metanoia significa cambio de mente e implica un cambio de perspectiva respecto al pasado y una evaluación general de muchas cosas hechas previamente, lo que conlleva a la comprensión de la culpa personal y el reconocimiento de haber hecho algo mal. Al mismo sentido, se suele considerar la necesidad de un cambio de conducta, que es lo que estamos hablando, de actitud, de orientación, de dirección, como indicios de un arrepentimiento verdadero. Un cambio de actitud, un cambio de mente, un cambio de pensamiento. ¿Qué te dice Romanos capítulo 12, versículo 2? Renueven sus pensamientos, no se conformen, dice primero, no se conformen al mundo, no se conformen a este siglo, sino que renueven sus pensamientos, para que puedan llegar a comprender cuál es la voluntad del Señor, buena, agradable y perfecta. ¿Por qué mucha gente llega hasta los pies de Cristo? Lloran, usted los mira que lloran, se arrepienten, patalean, gritan, se revuelcan posiblemente, pero nunca llegan a comprender cuál es la voluntad del Señor. Ay, no sé, es que desde que vine a la iglesia todo me sale mal, es que desde que todo me sale difícil, porque no han llegado a comprender cuál es la buena voluntad de Dios, porque no han tenido un cambio de actitud, un cambio de pensamiento ni de comportamiento. Es que la gente quiere volver, seguir en la iglesia y como que no pase nada. Un día en iglesia, 3 días en la fiesta, un día en la iglesia, 3 días en la pachanga y nada, no pasa nada. Y está bien, porque tenés libre albedrío y lo podés hacer. Pero vas a vivir en un mundo tibio, vas a vivir en un mundo de mediocridad, vas a vivir en un mundo que no le vas a hallar sentido a nada. Ni le hayas sentido al mundo porque no estás plenamente en él, ni le hayas sentido a los pies de Cristo o andar en Cristo porque tampoco estás metido plenamente en él. Por eso la palabra dice: o sos frío o sos caliente, porque al tibio yo lo voy a vomitar. Y me encanta esa palabra, la hemos hablado en griego, que se llama metanoia, que significa arrepentimiento. Es por eso que arrepentirse, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Se arrepintió y tuvo un cambio de pensamiento, porque usted puede leer después de ese suceso, jamás volvió a negar al maestro. Jamás. Entonces quiere decir que tuvo un cambio de actitud, tuvo un cambio de pensamiento. Hubo en una ocasión, esto que le voy a contar es de la historia, de la vida real.
En una ocasión, ¿recuerdan estos famosos eclipses que han habido a lo largo de estos 30 años, creo, no más? Y entonces hubo uno en particular hace mucho tiempo donde se oscureció todo, parecía como que eran las 6, 7, ya sabe. Y entonces una persona por ahí le dijo: abuelita, tenía miedo. Le entró miedo de escuchar a las gallinas, porque era como mediodía, creo, no recuerdo. Y entonces todo se oscureció. Le prometo que voy a ir a la iglesia todos los días, todos los domingos, porque sentía culpa. El eclipse le sacó la culpa. ¿Qué creen que pasó? No fue todos los domingos. Escúchelo, es que los milagros no te van a acercar al Señor. Posiblemente algunos los acerque. Puede ser el instrumento que Dios ocupe. Que haya servicio todos los días no significa que te vayas a arrepentir. Que estés en iglesia todos los días no significa que vayas a cambiar. Que todos los días, hay iglesias que todos los días hace servicio y culto. Qué bien por ellos, ¿no? Se mantienen ocupados. No tienen nada más que hacer. Pero eso no te garantiza que usted vaya a cambiar. Lo único que te está garantizando es que te mantengas ocupado todos los días. Porque culto de dama, culto de varón, culto de jóvenes, ayuno y oración, testimonio, etcétera, palabra. Y excelente, está bien. Sin embargo, en la palabra, en el original, en el hebreo, la palabra arrepentimiento viene de una raíz que se llama teshuvah, así como lo escucha, teshuvah, T-E-S-H-U-B grande, creo, o B pequeña, no recuerdo ahorita, y la letra A, V. Entonces V, teshuvah. ¿Y qué significa teshuvah? Significa en hebreo sencillamente como un retorno, un volver al original. Se refiere al proceso de arrepentimiento y retorno a Dios y sus mandamientos. Es por eso que usted puede ver a las personas que solamente se quedan en la primera fase, se arrepienten, pero no retornan, no vuelven. Se arrepienten, sienten ese peso del pecado, sienten esas ganas de llorar y decir: Señor, sí, me arrepiento de mis pecados, pero lo hacen del diente al labio. Por eso Jesús en su palabra dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Escuche, es que hay gente, o habemos gente, me voy a incluir también, porque en algún momento estuve en esa condición, que podés estar en la iglesia todos los días. Es más, podés ser el pastor mismo, el cura mismo, el líder mismo, el anciano mismo, pero tu corazón no se ha retornado al Eterno. Sí, increíble, sí, pero cierto. Podés estar adorando, cantando, clamándole al cielo. Nosotros, o yo, hace mucho tiempo atrás, cuando estaba cantando, yo estaba cantando y yo por dentro tenía una lucha espiritual, y yo le decía: Señor, yo me arrepiento, me arrepiento y me arrepiento y me arrepiento por todo lo que hice, perdóname, aquí estoy sirviéndote. Mire, y estaba cantando y estaba en mi lucha con Dios, pidiéndole perdón y arrepentido. Qué feo. No disfrutaba ni lo uno ni lo otro. No sé si a usted les ha pasado. Yo he estado en esa condición y le estaba el Señor y cantando y yo pidiéndole perdón: Señor, perdóname, esta es la última vez. ¿Por qué? Porque me arrepentía, pero no retornaba. Más bien me iba, como dice la palabra, como el perro vuelve a su vómito. Así mismo. Por eso la palabra teshuvah se refiere al proceso de arrepentimiento y retorno a Dios y sus mandamientos. Es un concepto central en el pueblo de judaico, o en el pueblo de Israel. Especialmente esto se celebra en dos grandes festividades: en Rosh Hashanah, que es el año nuevo, y en el Yom Kippur, que es el día de expiación. Solo le estoy dando un concepto ahí. La teshuvah implica un proceso de autoexamen y cambio de rumbo. Por eso la palabra dice que usted y yo tenemos que examinarnos.
Examínense ustedes. Es por eso que la palabra dice: vengan a mí todos los que están cansados, todos los que están trabajados, que yo los voy a hacer descansar. ¿Por qué? Porque Él quiere que te arrepintas, sí, pero también quiere que retornes. No se trata únicamente solo de sentir pesar por las malas acciones y sentirse arrepentido, no, sino de tomar medidas para corregirlas y evitar repetirlas. Para corregir y evitar repetir. Pedro nunca volvió a negar al maestro. David nunca se volvió a levantar a otra chavala que estaba por ahí. Nunca volvió a matar con tal alevosía y premeditación como a Urías Eteo. Nunca más. Usted puede leer la palabra y él nunca volvió a pecar de esa manera. Es más, dice la palabra: yo amo a David porque es conforme a mi corazón. Alguien sanguinario que mató, alguien que se acostó con la mujer de otro, era conforme al corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se arrepintió, pero no solamente se arrepintió, sino que retornó a los brazos de su padre. Examíname, dijo David. Todo el día leímos el Salmo 32. Confesaré, dijo David, mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es que cuando uno tiene culpa, escúchalo bien, cuando tenés culpa en lo espiritual, pero en lo físico y en tu humanidad, tu cuerpo lo dice, o tu cuerpo da el resultado de ese peso que tenés por dentro, de ese remordimiento. Tus huesos se van envejeciendo. O sea, osteoporosis te puede dar, fiebre reumática te puede dar, presión alta, presión baja. Todo por tener culpa y remordimiento dentro de tu vida. David estaba diciendo: me enfermé, mis huesos se envejecieron porque estaba gimiendo todo el día. ¿No te ha pasado que cuando estás triste por mucho tiempo te sentís enfermo, te sentís decaído, te empiezan a dar problemas? ¿Por qué? Porque tu sistema anímico tiene y te baja las defensas en tu estado natural físico. Escúchalo bien, qué interesante. Al bajarte las defensas te volvés propenso a muchas enfermedades. Y si no te estás alimentando bien, peor. ¿Ah? Entonces, la palabra del Señor nos invita a que usted y yo tenemos que hacer una teshuvá. O sea, tenemos que hacer un arrepentimiento genuino. Tenemos que volvernos a Él. A eso nos manda el Señor. Jesús vino para eso. ¿Por qué? Porque los líderes de la época estaban sirviendo en el templo, porque cada sábado, cada Shabbat iban a las sinagogas, enseñaban, mas no ponían en práctica lo que enseñaban. ¿Por qué? Porque su corazón estaba largo. Sus labios hablaban de la palabra, pero su corazón estaba largo. Es por eso que Él vino para caerle mal. Yo vine para traer disensión, dijo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Él lo que predicaba era un genuino arrepentimiento. Él lo que predicaba era una teshuvá. Vuélvanse a mí, dice el Señor. Pero los grandes jerarcas de la época no se volvían a Él, porque dice la palabra: viendo no me reconocieron. Lo tenían tan cerca. Lo tenían tan cerca y no le reconocieron. ¿Sabes por qué? Porque su corazón no estaba conforme al corazón de Jehová. Porque que cantes bonito, que prediques bonito, que hables bonito de la palabra, que te autodenomines cristiano, creyente, no significa que tu corazón esté rendido a los pies del maestro. No significa. Simplemente es un estilo de vida. Usted puede rezar el Padre Nuestro todos los días. Usted puede rezar el por mi culpa, por mi culpa. Usted puede decirle al Señor: me arrepiento. Pero si tu corazón no se arrepiente, si ese corazón orgulloso que tenés no se vuelve a Él, entonces no sirve de nada. Estás gastando tu tiempo. ¿Por qué? Porque tiene que haber un cambio de pensamiento, tiene que haber una metanoia.
un cambio de pensamiento. Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo lo dijo: cambien su manera de pensar para que puedan conocer la voluntad del Señor. Cambien. Hay gente que quiere cambiar primero su vestimenta. Hay gente que quiere cambiar. Hay iglesias que te dicen: ya no te vistas así, ya no te pongas chapas, ya no te pongas aretes. Hay gente que quiere cambiar lo externo sin haber hecho un cambio interno, donde la palabra nos enseña que es de nuestro interior que van a correr ríos de agua viva. Es por eso que la gente se decepciona cuando llega a un lugar y empieza a ver tantas imperfecciones en los demás. Sí, no, para ser como el pastor, o para ser como la líder, o para ser como el que canta, o para ser como el otro. ¿Sabes por qué? Porque querés llegar a cambiar de afuera para adentro. Sin embargo, la palabra te dice: cambien de adentro hacia afuera, cambien sus pensamientos y van a cambiar su manera de vivir. Porque si usted anda pensando y dice: ¿y cómo estás? Ay, estoy bien, que ahí en prueba. Pues toda la vida vas a pasar en prueba. Si no salís de ese estado mental que estás en prueba, vas a pasar en prueba toda la vida. Yo conozco gente que vive luchando con Satanás todos los días. Qué bien que hay gente que está en ese departamento de lucha todos los días. Y ay, ¿qué te pasó? Ay, no dormí bien. ¿Y por qué no dormiste bien? Le digo a alguien: es que vieras, se cayó una pala, el enemigo vino y la atmósfera, y entonces empecé a guerrear y a guerrear. Y vos me dices: pues no, yo dormí bien. No sé, Leo, el Señor no me levanta esas cosas a mí. Es que hay gente que está en el departamento de luchas y pruebas. Miren, no salen de ahí. No salen de ahí. Todos los días viven peleando con el enemigo. Todos los días se viven arrastrando con el enemigo. Todos los días se viven revolcando con el enemigo. No en malo, no, sino que están peleando ahí, la lucha. Es cierto que la palabra dice que usted y yo tenemos lucha, y no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, etcétera. Todo eso es cierto. No estoy negando eso, claro que sí. Pero si usted no tiene un cambio de pensamiento, entonces nunca vas a conocer la voluntad de Dios, nunca vas a prosperar, nunca vas a tener éxito, nunca vas a tener salud, nunca vas a conocer cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Nunca vas a vivir una vida en abundancia. Yo deseo que sean prosperados en todo, así como tienen salud, dijo el apóstol. Así como prospera tu alma. No es tu cuerpo, no es tu espíritu, es tu alma. Pero el alma nunca va a prosperar si no hace una teshuvá. El alma nunca va a prosperar si no tiene una metanoia en su vida, en español o en Spanish, si no tenés un verdadero arrepentimiento. Porque el verdadero arrepentimiento no es irte 3 kilómetros de rodilla pagando penitencia. ¿Por qué? Si ya Cristo ya pagó por ello. Hay gente en cualquier iglesia que usted vaya, católica, evangélica, testigo, mormón, lo que sea, hay gente que piensa que todavía tiene que pagar penitencias. Y las penitencias todas ya las pagó Jesús en la cruz del Calvario. Pero es que no has renovado tus pensamientos, no has renovado tu mente, no has renovado tu ser. Querés estar sumergido. Querés estar sumergido en ellos. Querés estar sumergido en la mediocridad. Querés estar sumergido en la pobreza. ¿Por qué? Porque te preguntan: ¿y cómo estás? Ay, es que este país está malo. Es que no hay trabajo. Es que mira la situación como está. Entonces no hay un cambio de mentalidad. No hay un cambio de mentalidad. Porque alguien dijo una vez: si en Nicaragua existieran o no hubieran personas millonarias, quiere decir que estamos en pobreza extrema. No estamos en pobreza extrema. Si hay pobreza, no vamos a negarlo. Tampoco es que vamos a hacernos de la vista gorda, no. Pero hay oportunidades. Donde unos miran miseria, otros miran abundancia.
Donde unos miran escasez, otros miran abundancia. Y es que tiene que venir alguien de fuera para que pueda ver esas cosas. Tenemos unos amigos que vinieron de fuera del país. Estaban ellos o viven ellos en un país donde literalmente hay pobreza extrema. Se escasea, no hay carne. No hay carne. Cuando ellos se vinieron, o cuando uno de sus familiares se vinieron, no había harina para hacer pan en todo el país. Imagínense usted dónde puede ser. Yo no les voy a decir. Entonces, cuando entran a Nicaragua, esa persona se quedó boquiabierto. Y la llevaron al mercado y empezó a decir, y esto es aquí una vez a la semana que se mira todo el montón de gente. No, esto es todos los días. Increíble, porque no hay supermercados como hay aquí. Allá solo hay unas ventas y lo que haya. Aquí no, aquí usted puede escoger. Y le preguntaron, ¿y qué desodorante vas a llevar? Y estaba tan absorta de ver tantas cosas que le dijo, llévame lo que sea. Porque miraba abundancia. Y entonces me decían, Marvin, lo que para ustedes lo miran como pobreza, para nosotros es abundancia. Porque allá donde estábamos literalmente no había nada. Uno de sus familiares vino con grado de desnutrición. Imagínense. Porque no había nada. Otro amigo por allá que nos conocimos vino aquí a comer. Y entonces le pregunté, ¿qué andas haciendo aquí? Es que dice, en mi país hay mucha delincuencia y hay una inseguridad. Están secuestrando a las personas a más no poder. Entonces él dijo, tengo un familiar aquí en Nicaragua. Y entonces me dijo, venite. Y aunque aquí se gane un poco menos, pero aquí me siento seguro, dice. Y muchos hemos dicho, ay, me siento inseguro en este país. Y ellos miran seguridad. Tiene que venir alguien de afuera para ver lo que usted y yo no estamos viendo. Pero para tener una teshuvá significa que usted y yo tenemos que confesar. Les voy a dar los pasos rápidamente. Para tener una teshuvá, lo primero que hay que hacer es reconocer el pecado. Usted tiene que reconocer, yo tengo que reconocer, admitir que nuestra propia falta y comprender el daño causado que hemos hecho. Lo primero que uno tiene que hacer es reconocer el pecado. Pero muchos nos hemos quedado en esa primera fase. Solamente lo reconocemos. Sí, soy pecador, ¿y qué? Sí, tomo, ¿y qué? Sí, soy borracho, ¿y qué? Sí, soy mujeriego, ¿y qué? ¿Cómo que y qué? Hasta ahí nomás llega gente. Lo segundo es tener dolor por el pecado. Sentir remordimiento por las acciones cometidas y el daño causado. Si no sentís remordimiento porque pecaste, es porque tenés el alma cauterizada, como dice la palabra. No sé cuántos la primera vez, no sé, la primera vez que tocaste o trabajas con las manos, te empiezan a salir ampollas, ¿sí? Y entonces duelen esas ampollas. Así es el pecado. Cuando por primera vez lo haces, te duelen y decís, ya nunca más lo voy a hacer. Sin embargo, lo volvés a hacer y lo volvés a hacer, y entonces eso empieza a agarrar callos. No sé cómo le llamarán en otros lados, aquí le llamamos callos. La piel se pone dura y entonces ya después ya no te duele. Eso mismo pasa también con la gente que peca. Como lo repiten y practican el pecado, y los que practican el pecado no van a entrar al reino de los cielos. Entonces ya después no tienen remordimiento de conciencia, ya después no sienten culpa y ya después no sienten arrepentimiento. Entonces no sienten el dolor que se están causando a ellos mismos y que le causan a los demás. El padre de familia que es un adúltero o es un borracho no siente el dolor que le está causando a su familia. No lo está mirando. No lo está mirando porque está como el cerdo en su mismo charco. Hasta que uno sale y mira, ahí es donde yo estaba. Hasta ese momento. Sentir dolor por el pecado, arrepentirse, después sentir dolor. El tercero, y es uno de los principales, abandonar el pecado. Abandonar el pecado, comprometerse a no repetir la mala acción. ¿Sabes por qué David
se fue conforme al corazón de Jehová, porque no volvió a pecar. Usted puede leer la palabra y no registra que David volvió a matar, volvió a acostarse con una mujer que no era de él. Abandonar el pecado. Escuche bien todo lo que implica el arrepentimiento. Sentir dolor por el pecado, abandonar el pecado. Después, reemplazar el pecado con buenas acciones. Hay una cancioncita, un merengón que era, que dice, decía algo así como: la marihuana que fumaba ya no la fumo más, el guaro que tomaba ya no lo tomo más, algo así. Abandonó el pecado y lo convirtió en otras acciones. Ahora bien, y esta parte no todos la hacemos también: arreglar el daño causado. Arrepentirse tiene que ver con arreglar el daño causado, restaurar la situación a su estado anterior o hacer lo posible por compensar el daño. Es que pensamos que ya nos arrepentimos y ya está, eso es todo. No, implica muchas cosas. Implica un cambio de pensamiento, un cambio de mente, un cambio de mentalidad, un retorno al Eterno, un retorno a tu Padre, volver a los brazos del Padre. Y volver a los brazos del Padre. ¿Sabes por qué? Porque hay consecuencias. Cuando David pecó y llegó el profeta, le dijo: vas a tener estas tres opciones. ¿Qué querés? 3 meses caer en manos de tus enemigos, o que haya una mortandad, porque hay consecuencias que usted y yo no las podemos evitar. El pecado se va a ser perdonado, o se va a ser perdonado, pero las consecuencias van a quedar. Y siempre lo digo, la muchachita y el muchachito que se ponen a tener hijos, ¿qué pasa? Tienen relaciones sexuales, Dios lo perdona, sí, pero después de 9 meses, ¿qué va a pasar? Va a venir un chihuín. El asesino, Dios lo perdona, sí, pero ¿qué va a pasar? Va a quedar preso. O sea, las consecuencias siempre van a quedar, pero las consecuencias las podés arreglar en el nombre de Jesús. Porque ya después el padre llega donde su esposa o donde sus hijos y empieza y les pide perdón. Las relaciones se empiezan a mejorar. Donde había orgullo ya no va a haber orgullo. La teshuvá es un proceso continuo. No es un evento único. No solamente es un día que tenés que arrepentirte y pedir perdón y mejorar, no, y ya no pasa más. No, sino que esto tiene que ser todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. No solo aplica a las acciones individuales, sino que también puede aplicarse a todos los llamados, a todos los que estamos llamados a retornar a Dios y en sus caminos. Entonces, la teshuvá es un concepto que implica un retorno a Dios a través del arrepentimiento, el cambio de comportamiento y la reparación del daño causado por el pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna. Oremos a Dios, oremos a nuestro Padre. Padre, en esta mañana, Señor, venimos arrepentidos, Señor, por todas nuestras faltas, por todas nuestras ofensas, por todos nuestros pecados, Señor. Padre, no merecemos su amor, no merecemos ser llamados hijos de Dios. Sin embargo, usted a través de la cruz del Calvario nos dio ese gran privilegio, Señor, de ser llamados hijos de Dios. Sin embargo, Señor, queremos hacer teshuvá. Queremos hacer un retorno a nuestro Padre. Queremos hacer un retorno a tu amor, Señor. Queremos hacer una metanoia, un cambio de pensamiento, Señor. Padre, perdónenos por todos nuestros pecados, Señor. Perdónenos por todas esas veces que le hemos fallado, que le hemos negado. Hoy nos arrepentimos, Señor. Hoy nos arrepentimos, Padre.
Arrepentidos estamos, Señor, pero no solamente nos quedamos con el remordimiento de conciencia, sino, Señor, que te buscamos. Porque dice su palabra que el que busca al Señor, crea que le hay. Y aquí estamos, Señor. Usted dice en su palabra que usted no va a despreciar un corazón contrito y humillado. Y aquí está nuestro corazón, arrepentido, humillado, postrado delante de tu presencia, Señor. Gracias le damos, Señor, por ser hijos suyos. Gracias le damos, Señor. Hoy le recibimos con todo nuestro corazón. Y gracias, Señor, por su perdón por todas nuestras faltas. Y gracias, Señor, por llamarnos hijos. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor. Por siempre y para siempre, Señor. Te bendecimos, Padre. Amén.